Bueno, buenas tardes. Esta es nuestra última terapia. Espero que os guste. Ha venido Fran Romero, el director de la Escuela de Naturfor, que os va a explicar un poquito qué se hace en su escuela, que es de formación y aparte es una clínica también de terapias naturales y complementarias. Y nos va a hablar extensamente hoy del par biomagnetismo, de biomagnetismo. ¿Vale? Os doy paso con él y bueno, pues nada, un aplauso y gracias por venir. Bueno, pues lo primero que me gustaría dar las gracias por haberme invitado a la universidad, aquí a la universidad y a esta facultad de enfermería, pues a dar esta charla o esta conferencia sobre la terapia de biomagnetismo o par biomagnético, eso es lo primero, ¿vale? También a Alicia por haberme invitado, directamente. Y a partir de ahí, pues vamos a intentar, o voy a intentar, pues explicaros, en base a mi experiencia con esta terapia, explicaros qué es la terapia de biomagnetismo, un poquito el origen de ella, pues vamos a ver un poco su historia, vamos a ver también quién la diseñó, quién la inventó, toda esta trayectoria que ha habido durante todos estos años. Incluso vamos a hablar de la evidencia científica que tiene esta terapia, porque la tiene, ¿vale? Entonces es bueno saberla a la hora de explicarla y a la hora de también transmitirla incluso pues a otras personas. Entonces de todo eso vamos a hablar un poquito, durante la charla. Sigo diciendo que a mí las charlas me gustan que sean interactivas, o sea que cualquier momento que tengáis alguna duda, cualquier momento que alguien pues no entienda muy bien lo que estoy diciendo o que, bueno, pues que le llame la atención a algo de que estoy comentando, no os preocupéis, me paráis, me preguntáis, lo hablamos, como si estuviéramos aquí entre amigos, que eso es lo ideal de este tipo de actividades que no sean así tampoco muy demasiado serias, que si no nos aburrimos, ¿vale? Pues nada, vamos allá. Vamos a empezar. Esto creo que me han dicho que era así, ¿verdad? Sí, ahí está. Vale. Bueno, como ha dicho Alicia, yo vengo de Naturfor, soy el director de la escuela de Naturfor. Naturfor estamos en Elche, lo que es el centro de Naturfor, lo que es la escuela, lo que es la clínica y demás, la tenemos en Elche, pero damos cursos pues prácticamente pues en toda España, donde nos llaman. Ahora también, pues a nivel online, pues se dan muchísimos cursos en muchos sitios y nos dedicamos desde hace ya muchos años, desde hace ya más de 15 años, nos dedicamos a enseñar a nuevos terapeutas en muchas terapias naturales, muchas terapias que, bueno, que iremos viendo alguna de ellas. Hoy nos vamos a centrar en el biomagnetismo, pero luego, si queréis, también hablaremos un poquito de cuáles son las terapias que nosotros también ofrecemos en Naturfor, que veréis que son también bastantes, ¿vale? Pues a partir de ahí vamos a empezar y vamos a empezar hablando un poquito de la historia, porque claro, cuando hablamos de biomagnetismo, hablamos de una terapia en concreto, ¿vale? Que luego hablaremos esa terapia qué es, cómo funciona, cómo se inventó, cómo se diseñó y demás, ¿vale? Pero en realidad la terapia de biomagnetismo está basada en el magnetismo, ¿eh? Luego veremos la diferencia también entre biomagnetismo y magnetismo, ¿eh? Hay una diferencia muy clara que luego la veremos, ¿vale? Entonces, esa terapia de biomagnetismo está basada en el magnetismo y el magnetismo se lleva usando para problemas de salud, bueno, desde hace miles y miles y miles de años, ¿vale? Los imanes se han utilizado como propósito de curación durante siglos en muchos países, como en China, en Egipto, en Grecia, en India. Se menciona, no te preocupes, tengo el mío aquí. Se mencionan en el texto médico más viejo hallado, el Claxis or International Medicine del emperador amarillo, que data del año 2000 a.C., así como en las escrituras hindúes ancestrales. La terapia magnética fue popular en Estados Unidos en el siglo XVIII. Se utilizó para el tratamiento de muchas afecciones, en especial en algunas zonas rurales en que se disponía de pocos medios. La introducción de antibióticos, cortisona y otros medicamentos hicieron que la terapia magnética perdiera su atractivo. Desde el decenio de 1960 al 69
resurgió el interés en esta terapia entre los profesionales de la salud. Como todas las terapias naturales, tuvieron su época de auge. Y normalmente esa época de auge, pues suele ser normalmente pues hace muchos años, ¿vale? Cuando la medicina pues empezó también pues a avanzar, cuando aparecieron antibióticos, aparecieron técnicas nuevas en la medicina, pues este tipo de terapias pues se fue dejando un poquito de lado. No porque no funcionaran, porque funcionan, luego demostraremos que funcionan, pero bueno, se le fue ganando el terreno, por decirlo de alguna manera, las nuevas técnicas en medicina. Eso es lo que pasó un poco con esta terapia del magnetismo, ¿vale? Si seguimos con la historia, el magnetismo, por ejemplo, pues en el siglo I después de Cristo, Plinio el Viejo, historiador romano, habló sobre los imanes para curar problemas oculares. Bueno, esto no lo he dicho, pero si esto es una terapia de biomagnetismo, me imagino que todos suponéis que utilizamos imanes, ¿no? Hasta ahí creo que llegamos todos, ¿no? ¿Vale? Entonces, se utilizaban imanes incluso ya en esa época. En el siglo I, Galeno, os suena Galeno, ¿verdad? Padre de la medicina actual, recomendaba el uso de los imanes para diversos trastornos dolorosos. Los imanes a nivel de magnetismo, ya digo que luego hablaremos del biomagnetismo, pero uno de los objetivos con los que más se han utilizado y los fines que más se han utilizado siempre ha sido para tratar dolores, para tratar cualquier dolor corporal, cualquier lesión, ¿vale? Y desde siempre se ha utilizado para eso. Si seguimos con la historia, en el año 1000 la medicina persa documentó la utilización de imanes para aliviar la gota y espasmos musculares. Paracelso defendió que la Tierra era un gran imán y dijo: el imán es el rey de todos los secretos. Mesmer, que fue un médico alemán, entendía la sanación magnética como una teoría astrológica, la cual el Sol, la Luna e incluso la Tierra poseen energías magnéticas sutiles que pueden influir en el sistema nervioso y que proporcionan energía al cuerpo. Todos sabemos que la Tierra tiene su campo magnético, que la Luna tiene su campo magnético, que los planetas tienen sus campos magnéticos, ¿eh? Con lo cual este médico relacionaba un poquito pues esos campos magnéticos que desde siempre se sabe que tienen los planetas con también pues el tema de la salud. 2800 años antes de Cristo, en China hay referencias sobre la utilización de un mineral que atrae a los materiales de hierro, ¿vale? O sea, lo que es el material en concreto que se extrae de la Tierra para utilizarlo a nivel magnético, se sabe que en 2800 años antes de Cristo ya se empezó a utilizar en escritos que, como antes hemos dicho al principio, aparecen pues, en referencias de la medicina china. 800 años antes de Cristo en Grecia se extrae en la provincia de Magnesia un mineral óxido de hierro con propiedades magnéticas al cual se le da el nombre de magnetita. Veis que es en la provincia de Magnesia. Ahora podemos darnos cuenta de dónde viene el nombre de magnetismo, por si no lo sabíais, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con magnetismo, es porque en su día este material, uno de los sitios donde se sabe que se empezó más a extraer fue en esa provincia de Magnesia, en Grecia. La magnetita es utilizada en la fabricación de brújulas y la primera referencia de su utilización fue en el siglo XIII por Alexander Neckam. Cuando se empezaron a utilizar las brújulas, que eso dio un cambio radical a la navegación, sobre todo por mar, fue gracias a empezar a utilizar el material de magnetita en esas brújulas, ¿vale? Entonces también ahí tenemos esa historia ahora de utilizar la magnetita. Esa es la referencia que tenemos en la historia, de una forma muy rápida, de la parte de utilización del magnetismo, ¿eh? Del magnetismo. Es decir, la cualidad, la posibilidad que tienen ciertas piedras que se extraen en la minería, que se extraen de la tierra,
y que tienen una cualidad de generar un campo magnético que al principio solamente se descubrió que lo que hacían era atraer el hierro, pero luego se fue descubriendo que tenía muchas posibilidades a la hora de tratar incluso problemas de salud en el ser humano o en cualquier ser vivo, ¿vale? A partir de ahí, a partir de esa referencia de la historia de la utilización del magnetismo, se empezó a desarrollar cada vez más, igual que todo en la historia tiene su desarrollo, igual que la medicina también se desarrolló muchísimo, pues la terapia del magnetismo también poco a poco se fue desarrollando para intentar utilizarla cada vez más, con más efectividad y en más campos, en bastantes más campos de la salud del ser humano. Entonces, ahí apareció el biomagnetismo, ¿eh? Ya veis que le cambiamos el nombre, ya no hablamos solamente de magnetismo, sino que entramos ya a hablar de biomagnetismo. ¿Y qué es el biomagnetismo? Pues es una técnica bipolar que consiste en la presencia de dos cargas opuestas de distinta polaridad, simultáneas y que están en resonancia vibracional y energética en puntos específicos del cuerpo. Es decir, que cuando hablamos de biomagnetismo, lo que hablamos ya es de la utilización de las dos cargas del imán. Todos sabemos que un imán tiene una carga positiva y una carga negativa, ¿vale? Por eso cuando enfrentamos dos imanes de la misma polaridad, se repelen, y cuando enfrentamos dos imanes distintos, se atraen y demás, ¿vale? Entonces, hasta ese momento de la evolución del magnetismo, solamente se utilizaba una parte del imán. O sea, solamente se utilizaba, se sabía, por las pruebas que se habían hecho del magnetismo, se sabía que el imán en su parte negativa tenía unos efectos sobre la salud y el imán en su parte positiva tenía otros efectos diferentes en la salud, ¿eh? Así es como se solía utilizar la terapia de magnetismo. Pero a partir de estos estudios, que ahora veremos cómo se hicieron y quién lo hizo, se descubrió que utilizando los dos al mismo tiempo, utilizando las dos cargas al mismo tiempo, los resultados en los problemas de salud eran muchísimo más fuertes y muchísimo más efectivos, ¿vale? Vamos a ver un poquito ese tema. Vamos a ver lo que son los polos magnéticos. Son puntos con resonancia vibracional y energética que son despolarizados por la inducción magnética de campos superiores a 1000 Gauss. Dentro del estudio del biomagnetismo, lo que se descubrió no solo el utilizar el imán con sus dos cargas positivas y negativas al mismo tiempo, y se vio que eso tenía muchísima más efectividad, sino lo que se descubrió, ahora veremos cómo y quién, lo que se descubrió es que en el cuerpo humano hay puntos en concreto donde si colocamos esos imanes, uno en negativo y otro en positivo, se generan unos efectos de regeneración corporal y efectos muy positivos en la salud. Se fueron descubriendo poco a poco esos puntos. Todos sabemos, por ejemplo, que la acupuntura tiene sus puntos, ¿verdad? Que para poner agujas, un acupuntor no pone agujas donde le parece. Ah, pues mira, pues te la hinco aquí, pues aquí mismo, ahí se queda, ¿vale? Todos sabemos que no es así, sino que hay puntos en concreto que hace ya mucho tiempo que se descubrieron. Pues el biomagnetismo es más o menos lo mismo. O sea, se fueron descubriendo puntos en el cuerpo donde al poner dos imanes, uno en positivo y otro en negativo, se fueron descubriendo que habían efectos muy positivos en la salud del ser humano. Y este señor que tenéis aquí es quien descubrió todo esto que os acabo de contar, ¿vale? Este señor es el doctor Gois, médico mexicano, ¿vale? En 1988, el médico mexicano doctor Gois descubre el biomagnetismo, después de estudiar las teorías sobre magnetismo del físico alemán Bohrenmeier, el cual utilizaba el magnetismo de forma monopolar. El doctor Gois descubre la acción del biomagnetismo utilizando el enfrentamiento de cargas positivas y negativas de los imanes en dos puntos distintos del organismo relacionados energéticamente entre sí. Bohrenmeier, este físico alemán Bohrenmeier, en esa época era uno de los precursores o
podríamos decir casi el padre del trabajo con el magnetismo en los problemas de salud del ser humano, ¿vale? Entonces, el doctor Gois lo que hizo fue empezar a estudiar, él ya le llamó la atención el trabajo con imanes en cualquier problema de salud del ser humano y empezó a estudiar con el físico alemán Boris Meyer todo lo que este hombre había descubierto sobre el cómo utilizar los imanes para los problemas de salud. Pero acordarse que este hombre, Boris Meyer, este físico alemán, trabajaba con magnetismo, no con biomagnetismo. Es decir, que él siempre trabajaba utilizando solamente un polo del imán. Cuando había un problema en concreto, se utilizaba el negativo; cuando había otro problema en concreto, se utilizaba el positivo. Así es como trabajaba Boris Meyer y así es como Boris Meyer enseñaba a trabajar con imanes, cualquier problema de salud. Pero el doctor Gois, cuando empezó a estudiar con él y empezó a darse cuenta de que quizás se podría utilizar los imanes de otra forma, fue poco a poco en su clínica privada que tenía en México, perdón, sí, en México, en ciudad, ¿vale? Él tenía una clínica privada y él empezó poco a poco a hacer pues medio experimentos con sus pacientes y empezar pues a utilizar los imanes de formas diferentes. Y ahí fue cuando poco a poco se fue dando cuenta el doctor Gois de que al coger esta técnica de utilizar los imanes al mismo tiempo en el cuerpo con sus dos cargas positivas y negativas, empezó a ver resultados impresionantes en muchos problemas de salud de sus pacientes. A partir de ahí, a partir de darse cuenta de este tema, empezó a desarrollar esta nueva terapia, la terapia de biomagnetismo, que veis que no tiene nada que ver a la terapia de magnetismo, que se sigue utilizando hoy en día, la terapia de magnetismo. ¿Vale? ¿Quién son los que más utilizan hoy en día la terapia de magnetismo? Los fisioterapeutas. ¿Por qué? Porque los fisioterapeutas utilizan la acción desinflamante y antiálgica que tiene uno de los polos o otro del magnetismo. Incluso hay máquinas que utilizan los fisioterapeutas que generan esta acción. Todavía se sigue utilizando esas posibilidades que tiene el magnetismo, ¿eh? Pero el biomagnetismo es diferente, es distinto, por lo que os he explicado hasta ahora. Y este señor, como os decía, es el que lo descubrió. La técnica consiste en enfrentar las cargas magnéticas para que neutralicen y equilibren el organismo energéticamente. Es decir, que el doctor Gois, una de las cosas que se dio cuenta y que descubrió es que al colocar dos imanes con cargas distintas en el cuerpo, comprobó que una de las cosas que hacía era neutralizar el pH corporal, es decir, llevar el pH del cuerpo al equilibrio. Y creo que todos sabemos que cuando el pH del cuerpo se desequilibra, cuando nos vamos hacia extremos alcalinos, que ahora lo veremos, o hacia extremos ácidos, pues empezamos a tener problemas de salud en el cuerpo, ¿vale? Con lo cual, él ya se dio cuenta de que solamente poniendo esos imanes, enfrentando cargas positivas y negativas, el cuerpo ya reaccionaba equilibrando su pH, con lo cual eso ya era bastante, ¿vale? Y ahora veremos por qué eso ya era bastante, porque tiene su razón. El término pH seguido de un número indica la concentración de iones de hidrógeno en una solución, como creo que todos sabemos. Esto creo que lo sabéis, pero quiero ponerlo para, sobre todo, el último punto que hay abajo, ¿vale? Porque es lo que él más se dio cuenta, más descubrió, más le sorprendió y más empezó a utilizar al principio con la terapia de biomagnetismo. Él se dio cuenta, como os acabo de decir, que al poner imanes con polaridades distintas en puntos en concreto del cuerpo, el cuerpo tendía a ir al equilibrio en zonas en concreto en el pH. Y claro, él como médico, y como creo que vosotros también lo sabéis, sabía que cuando un cuerpo tiene una hiperacidez, ¿vale? Los síntomas que suelen tener es acortamiento de la materia,
Suele ser asintomático, la persona no suele notar excesivamente muchos síntomas, suele generarse fibrosis, pero lo más importante, y es en lo que él se centró, es que cuando un cuerpo tiene hiperacidez es la casita ideal para los virus y para los hongos, ¿vale? Y eso él lo sabía como médico, porque es así, ¿eh? Cuando un cuerpo tiende a irse a la acidez, es mucho más posible que tenga infecciones tanto de virus como de hongos, porque tanto el virus como el hongo necesita un exceso de acidez para poder reproducirse, para poder estar a gusto ahí donde se ha metido y demás, ¿vale? Y eso fue una de las cosas que él se centró. Y luego, si nos vamos a la hipercalinidad, o sea, si nos vamos al extremo del alcalino, siempre hablamos de extremos, que sabéis que en el ser humano los extremos nunca son buenos en nada, absolutamente en nada, ¿vale? En esto tampoco. Entonces, si nos vamos a un extremo de la alcalinidad, también todos sabemos que cuando hay un exceso de alcalinidad, pues hay una distensión de la materia, es decir, sobre todo los músculos se hacen más fofos, pierden tonicidad, hay una fatiga, hay irritabilidad, hay somnolencia, incluso se puede llegar a muerte celular, pero lo más importante, y es lo que él se centró, es que cuando un cuerpo está en el extremo alcalino, es la casita ideal para las bacterias y para los parásitos, ¿eh? Con lo cual, una persona que esté en extremo alcalino va a ser una persona que va a tener muchas posibilidades de tener infecciones, tanto de bacterias como de parásitos, ¿vale? Entonces, él se centró en esto respecto al tema de pH, porque claro, él pensó, si he descubierto una técnica con lo que al poner unos imanes de una forma en concreto en el cuerpo humano, lo que me estoy dando cuenta es que esos cuerpos tienden a equilibrar el pH, a irse a pH neutro. Si yo sé como médico que las infecciones de bacterias y parásitos pueden estar en el cuerpo y hacer mucho daño cuando hay un exceso de alcalinidad, y las infecciones de virus y hongos pueden estar en el cuerpo y hacer mucho daño cuando hay un exceso de acidez, acabo de descubrir de qué forma puedo luchar, entre comillas, con imanes contra las infecciones, ¿vale? Y eso fue lo que más se centró al principio. O sea, luego, por supuesto, se han descubierto, luego hablaremos de ello, se han descubierto muchos más campos en el que se pueden utilizar el biomagnetismo que descubrió el doctor Boyce. Pero en un principio él se centró mucho en esto porque se dio cuenta de que tenía mucha efectividad con sus pacientes con infecciones al colocarle los imanes de la forma que él había descubierto. Él investigó por qué, quiso saber por qué, porque claro, él como médico hacía sus pruebas médicas, con lo cual cuando un paciente le venía con un problema, le hacía sus pruebas médicas y demás y detectaban infecciones. Hay muchas pruebas que se pueden detectar infecciones que son muchos de los orígenes de muchas enfermedades. Él le hacía la terapia con biomagnetismo, volvían a hacerle pruebas médicas y esas infecciones habían desaparecido. Y así, paciente tras paciente, paciente tras paciente, con lo cual se dio cuenta de que para lo primero que había descubierto que servía la forma de utilizar los imanes era para eliminar infecciones del cuerpo, ¿vale? Por esto que os acabo de decir, por el equilibrado del pH que generaban los imanes puestos de forma bipolar. Antes os he hablado un poquito de los puntos, ¿vale? Los puntos de biomagnetismo, dos puntos corporales asociados entre sí por tener la misma frecuencia energética. Claro, él lo que descubrió también, igual que os he comentado de la acupuntura, es que el cuerpo tiene puntos en concreto donde tiene capacidad para absorber esa energía magnética. Es decir, aquí no vale tampoco poner los imanes donde queramos, ¿eh? No es, pues te suelto imanes por el cuerpo y algo hará, ¿eh? Sino que él fue descubriendo puntos en concretos en el cuerpo que resulta que un punto aquí en el hombro tiene una relación con un punto aquí en la rodilla y si pongo aquí los dos imanes, pues genera lo que antes hemos hablado.
pero es que también otro punto aquí tiene relación con este punto aquí, otro punto de la oreja tiene relación con un punto en la mano. Él fue descubriendo así, 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 hasta más de 500 pares de puntos, ¿eh? En todo lo que es su investigación, en toda su trayectoria, él descubrió más de 500 pares de puntos en el cuerpo humano que tienen esa resonancia magnética entre ellos y que generan, en un principio, por lo menos, como mínimo, la regulación del pH del cuerpo, ¿vale? Y la eliminación de infecciones al equilibrarse ese pH, como mínimo. Luego nos fuimos dando cuenta, y él también, de que valían para otras muchas cosas. La aparición reactiva de estos puntos en un testaje de kinesiología informa de la existencia de un desequilibrio energético en la zona producido por un problema físico, emocional o energético del organismo. Claro, ¿sabéis que os he comentado que él llegó a descubrir más de 500 pares en el cuerpo donde se podían poner los imanes y para trabajar pues todos estos problemas de salud? Pero claro, a mí me viene un paciente o a él le viene un paciente cuando le venían y ¿qué hace? ¿Le pone los 500 pares en el cuerpo? Porque imagínate los imanes que necesitamos. Bueno, y es que ni caben en el cuerpo, ¿vale? Entonces, claro, él se le planteó ese problema. Se le planteó decir, bueno, ya he descubierto más de 500 pares en el cuerpo donde puedo poner los imanes y sé que hay una reacción positiva en la salud. Pero ahora lo que me falta saber es, cuando a mí me viene un paciente, ¿qué pares les tengo que poner a ese paciente? Porque no le puedo poner los 500 pares. O sea, tengo que saber exactamente ese paciente qué pares necesitan para su problema de salud, de entre esos 500 y pico, ¿vale? ¿Cómo solucionó este problema? Con la kinesiología. ¿Habéis oído hablar de la kinesiología? ¿Vale? Con la kinesiología. Ahora explicaré un poquito lo que es la kinesiología. Él ya había estudiado previamente kinesiología, él era kinesiólogo, ¿vale? Ahora hablaremos un poquito qué es la kinesiología, de dónde proviene y demás. Y como ya era kinesiólogo, porque ya había estudiado antes kinesiología, él, la solución que dio a ese planteamiento fue incorporar un testaje de kinesiología, que es lo que veis que está haciendo ahí en esa foto, moviendo los pies. Curioso, ¿verdad? Que moviendo los pies sepamos cosas del cuerpo, pero la kinesiología es así, ¿vale? Hay muchos testajes de kinesiología, no solamente ese movimiento de los pies, movimiento de la mano, de los brazos, hay muchos testajes, ¿vale? Él lo que hizo fue rescatar uno que para él fue más cómodo y pensó que también iba a ser más cómodo para el paciente porque podía tumbarlo en la camilla, moverle los pies y a partir de ese testaje de kinesiología, él fue descubriendo qué pares necesitaba cada paciente cada vez que venía a su consulta, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de la kinesiología para que sepáis un poquito qué es. La kinesiología es un método que mediante test muscular y zonas reflejas corporales evalúa los desequilibrios en el organismo y ayuda a que la persona se autorregule en todas sus dimensiones. Es decir, que el cuerpo nos habla por medio de los músculos, ¿eh? En eso se basa la kinesiología, ¿eh? Porque depende lo que en ese momento estemos testando, depende el estímulo externo incluso que le estemos haciendo a ese cuerpo, los músculos van a reaccionar de una forma u otra, ¿eh? Eso es lo que se basa la kinesiología. Ahora veremos cómo. Para ello se aplican técnicas estructurales, nutricionales, emocionales y energéticas. Gracias a este amplio enfoque, el ser humano resulta eficaz para solucionar disfunciones donde otras técnicas no han tenido el resultado esperado, ¿vale? ¿Por qué la kinesiología? No olvidemos que la kinesiología en sí no es una técnica de tratamiento, es más una técnica de valoración, ¿eh? Es decir, lo que la kinesiología nos dice es qué es lo que el cuerpo necesita, ¿eh? El doctor Weiss utilizó esa base para saber qué imanes necesitaba cada paciente, pero la kinesiología también nos puede decir pues, qué alimentos son los más adecuados para un paciente o no, qué productos naturales son los que necesita en ese momento, qué plantas medicinales son las que necesita según su problema o su enfermedad,
qué medicación es la más correcta, etcétera, etcétera. Se puede testar muchas cosas con la kinesiología. Vale. La kinesiología reúne diversas técnicas que facilitan la comunicación con todos los niveles del organismo, los cuales manifiestan sus necesidades mediante el movimiento, evaluando estas respuestas y reequilibrando las conexiones que se han alterado. Se favorece que la propia conciencia ponga en marcha los mecanismos necesarios para la recuperación de la salud. La kinesiología, vuelvo a repetir, que es la forma en que el cuerpo nos habla, y por medio de los movimientos de los músculos, en concreto de las contracciones de los músculos y de la fuerza o no fuerza del músculo, que son test que son para descubrir todas esas cosas, el cuerpo nos puede decir exactamente qué es lo que necesita ese ser en ese momento. ¿Cuál es la base científica de la kinesiología? Porque antes os he comentado que esta terapia tiene una base científica. Luego hablaremos de las demostraciones científicas que se han hecho de esta terapia para demostrar científicamente que funciona, ¿vale? Luego al final hablaremos de ello. Pero ya veis que hemos hablado del pH, hemos hablado de la acción física, que tiene el magnetismo en el cuerpo, todo eso tiene su base científica. Pero la kinesiología, que es la técnica que se utiliza para saber dónde tengo que poner los imanes, también tiene su base científica. La clave está en la neurona motora alfa, en el foramen intervertebral. Comunica la lámina 2, que conecta con los órganos, con la lámina 5, que conecta con los músculos y la piel. Debido a que comparten la misma trayectoria de los nervios, los músculos pueden darnos información de los órganos y estimulando el músculo o la piel se puede actuar sobre el órgano. Es decir, que hay una conexión, en este caso del sistema nervioso, entre muchos órganos del cuerpo, muchos sistemas del cuerpo y el funcionamiento del músculo, incluso de la piel, ¿vale? Que eso es lo que se descubrió con la kinesiología. Vale. A través de los test musculares podemos entablar un diálogo con el ser humano en sus diferentes dimensiones: estructural, bioquímica, emocional y energética. El kinesiólogo decodifica la información del estado de salud del individuo utilizando el lenguaje corporal de los test musculares y codifica la información de manera coherente, armónica, para favorecer su autorregulación. La kinesiología aplicada fue fundada en la década de los 60 por el doctor George Wilder. Ya veis que seguimos hablando de ciencias, seguimos hablando de médicos, que en su día descubrieron cosas que funcionaron muy bien para ayudar a la salud del ser humano, a pesar de que hoy en día se tenga un poquito eso dejado de mano, pero todo eso tiene su base científica. Fue un médico quiropráctico en Detroit que desarrolló distintos test musculares fundamentándose en el trabajo realizado por sus colegas antecesores. Integra su propia experiencia los antiguos conocimientos de la medicina asiática sobre el movimiento de la energía por el cuerpo y los conocimientos de anatomía, biomecánica y neurofisiología. Goddard descubre que en los músculos está la clave para acceder a los distintos circuitos que retroalimentan la mente y el cuerpo. Vale, veis que la base de la kinesiología es aprender a escuchar lo que el cuerpo nos dice por medio de la reacción de los músculos. ¿Alguno de vosotros os han hecho alguna vez un test de kinesiología? ¿Alguien se presta voluntario a una demostración? Venga, valiente. Ven para acá. ¿Cómo te llamas? Un aplauso para María Hermana. Venga. A los valientes hay que animarlos. Nada. ¿Tienes seguro de vida? Sí, de hecho, Es importante saberlo. esas cosas me Es llaman poco. importante, vamos. Si no tienes mucho que dejar, no, no te vayas, no me huyas. No me huyas. Vale. Hay muchísimos testajes de kinesiología, ¿vale? Vuelvo a repetir que el doctor Gois utilizó el de los pies, ¿vale? Porque era más práctico, era más rápido de hacer,
y demás, pero hay muchos, ¿vale? Entonces, uno de los más fáciles, por ejemplo, es comprobar la fuerza del músculo deltoides. ¿Eh? A ver, el músculo deltoides nos habla mucho de la energía que tenemos en el cuerpo, según la kinesiología, ¿vale? Y esa energía, cómo está de fuerte y cómo está de débil en un momento en concreto, ¿de acuerdo? Entonces, este es tu derecho. Sí. Entonces, si nosotros... Ah, María del Mar me has dicho, ¿verdad? Vale. Y dices que tienes seguro de vida. ¿Vale? Vale. Pues si le decimos a María del Mar que mantenga este brazo recto, tú manténlo recto y con fuerza, ¿vale? Tú con fuerza, ¿vale? Yo cojo estos dos deditos míos, ¿vale? Y los pongo aquí, ¿vale? Yo te digo ahora, aguanta, ¿eh? Y cuando yo te diga aguanta, tú aguantas, ¿vale? Y yo le digo a María del Mar, aguanta, y hago así, veis que María del Mar aguanta. Está fuerte, ¿eh? Está fuerte, ¿ves cómo aguanta? ¿Eh? ¿Vale? Aguanta, ¿verdad? Muy bien. ¿Me dejas tu móvil? Sabéis que la energía de los móviles no son buenas para el cuerpo, ¿verdad? ¿Alguien tiene duda de eso? Pues si alguien tenía duda, vamos a comprobarlo, ¿vale? Si le decimos a María del Mar que coja esto con su mano y se lo ponga encima de su pecho, ¿vale? Acaba de entrar la energía del móvil dentro de su cuerpo, ¿verdad? ¿Vale? Y si volvemos a hacer el mismo testaje donde comprobamos con el deltoides cómo está en este momento la energía de su cuerpo, ¿vale? Y le vuelvo a decir, dos deditos, ¿eh? Yo no voy a hacer fuerza. Y le vuelvo a decir a María del Mar, aguanta. ¿Qué ha pasado, María del Mar? Sí, sí, sí. ¿A que no podías aguantar? No. A ver, vamos a repetirlo porque porque a lo mejor ha sido casualidad, ¿eh? A lo mejor puede ser que haya sido casualidad, ¿no? ¿Vale? Vale, vamos a limpiar la energía del móvil, ¿vale? Vamos a quitarla, ¿vale? Le volvemos a preguntar a su deltoides cómo está ahora la energía de su cuerpo. Aguanta, María del Mar. Está fuerte, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues vamos otra vez a meterle la energía del móvil en el cuerpo. ¿Eh? Volvemos a meter la energía del móvil en el cuerpo, le volvemos a preguntar a su deltoides ahora cómo está, porque el deltoides sabéis que es el que aguanta este movimiento de aquí, ¿vale? El que aguanta el brazo sí, si no, si el deltoides no tiene fuerza, este brazo no se puede aguantar, ¿vale? Vale, pues otra vez le decimos que aguante fuerte, yo cojo mis dos deditos y digo, aguanta, No puedo, híjole. ¿eh? No puede. A ver, puede ser que se me estoy trayendo. Un aplauso para la valiente. Eso es la base de la kinesiología. Es decir, lo que este médico descubrió en su día es que en los músculos se puede captar toda la información que tiene el cuerpo en ese momento. Ahora hemos hecho una prueba simple de la energía, ¿vale? De la energía que hay en el cuerpo, pero por medio de testajes musculares, y hay testajes en todos los músculos del cuerpo, no solamente el deltoides. El deltoides, os ha gustado, ¿eh? Claro. Ah, ah, que no, que no te lo crees, ven aquí conmigo. Ven aquí. Hay muchas cosas que no se saben y que son así de ciertas, ¿vale? Pero a veces sabemos solamente lo que quieren enseñarnos, ¿eh? Hay otras muchas cosas que es conveniente saberlas, ¿vale? Entonces, la kinesiología, lo que este médico descubrió es que el cuerpo reacciona por medio de los músculos para todo lo que hay dentro. Hemos hecho, era María del Mar, ¿verdad? Hemos hecho con María del Mar, con la valiente de la clase, hemos hecho una prueba del deltoides, que el deltoides nos indica, según la kinesiología, cómo está la energía de su cuerpo. Pero vuelvo a repetir que cada músculo de nuestro cuerpo, según la kinesiología, ya tiene asignado, si comprobamos si está débil o está flojo, tiene asignado qué información nos está dando el cuerpo, ¿vale? El hígado tiene su músculo en concreto, el riñón tiene su músculo en concreto, los pulmones tienen sus músculos en concreto, el páncreas tiene su músculo en concreto, etcétera, etcétera. Testando ese músculo en concreto, si nos da fuerte o si nos da débil, sabemos cómo está ese órgano del cuerpo.
¿vale? Y así muchísimas cosas, ¿vale? Eso es lo que hace la kinesiología. El doctor Gois lo que hizo fue utilizar la kinesiología para que el cuerpo le hablara. O sea, él necesitaba saber qué pares tenía que ponerle a cada paciente. Y para eso la mejor forma era que el propio paciente, mejor dicho, el propio cuerpo del paciente le dijera dónde quería que le pusiera los imanes. ¿Por medio de qué? Por medio de, en este caso, las contracciones que los pies hacen cuando se le está preguntando cosas al cuerpo, que es el testaje en concreto que se utiliza de kinesiología con el biomagnetismo. ¿Vale? Entonces, esto lo quería explicar para que nos deis cuenta de que no se ponen imanes porque sí. Es más, esta terapia del biomagnetismo a mí es una de las que más me gusta. Yo llevo más de 20 años en la medicina natural. Yo he estudiado todas las terapias y practico todas las terapias que podéis imaginaros de medicina natural. Doy cursos de muchísimas terapias de medicina natural. Para mí esta terapia es una de las que más me gusta. ¿Sabéis por qué? Porque no somos nosotros los que decidimos dónde tengo que poner los imanes. O sea, cuando a mí me viene un paciente y me dice, tengo un problema de salud y quiero que me aconsejes sobre plantas medicinales, por ejemplo, ¿vale? Soy yo el que tengo que decirle, mira, pues según tu problema de salud y según mis conocimientos y según mi experiencia, es bueno que tomes esta planta medicinal y tal, pero es lo que yo decido como terapeuta. ¿Me estáis entendiendo? ¿Vale? Sin embargo, esta terapia no es así. Los terapeutas no somos los que decidimos dónde ponemos los imanes. Los terapeutas lo único que aprendemos es a escuchar lo que el cuerpo nos quiere decir por medio de la kinesiología. Con lo cual es imposible equivocarse y es imposible que no funcione, porque es el propio cuerpo el que me está diciendo, quítame el móvil de aquí que no me está haciendo daño, me está haciendo daño. Eso es lo que le estaba diciendo, me estaba diciendo el músculo de María del Mar, ¿vale? Quítame ese móvil que me está haciendo daño, ¿vale? Entonces, igual que te dice eso, te dice dónde tengo que poner los imanes, con lo cual no me puedo equivocar y siempre funciona porque es el propio cuerpo que te dice, quiero los imanes en estos puntos, en estos puntos, en estos puntos, en estos puntos, porque los necesito para mi problema de salud. Y eso te lo dice el testaje que hacemos con los pies. Luego, si queréis, hacemos alguna práctica del testaje de los pies y veréis como si habéis visto sorprendente lo que le ha pasado a María del Mar, cuando veáis lo que hacen los pies, cómo contestan los pies, os vais a quedar alucinados. ¿Vale? Espera, espera, que si no hablas por el micro, luego no se queda grabado tu voz. Luego vais pasando el micro si queréis. Entonces, por ejemplo, los Apple Watch, los relojes que te llevan los pasos y todo eso son perjudiciales. Claro, pero no solamente eso, si quieres extendemos la lista. Los auriculares Bluetooth, que están metiendo constantemente energía en el cuerpo, ¿vale? El wifi que tenemos a nuestro alrededor, que también nos afecta, ¿vale? Entonces, cuanto más cerca tengamos todas esas radiaciones energéticas, pues peor le va a sentar el cuerpo. Claro, ¿qué es lo que pasa con este tipo de cosas? Esa pregunta es súper interesante. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de cosas? Que cuando tú te pones un móvil aquí, por ejemplo, como hemos hecho con María del Mar, no te desmayas redonda al suelo. O sea, no te quedas cao, ni te quedas en coma, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que te acaba de entrar una energía que es perjudicial para ti, que tu cuerpo no la quiere, que a tu cuerpo no le gusta, pero no te va a hacer un gran daño instantáneo, sino que se va a ir acumulando, acumulando, acumulando ese daño, y por eso creemos que eso no nos hace daño, porque todo el día vamos con el móvil en la mano y no nos pasa nada. Claro, no nos pasa nada de momento. Pero luego puede llegar un momento que cuando llevemos 10 años el móvil en el bolsillo de atrás puesto, o lo que yo veo mucha gente joven así como vosotros, sobre todo las mujeres, las chicas, que me parece una barbaridad, y es que se meten el móvil en este bolsillo. Si quieres tener hijos el día de mañana,
eso no lo hagan nunca, ¿vale? Porque yo tengo un montón de pacientes en consulta que uno de los grandes problemas que tienen, y gente joven, es que no se pueden quedar embarazadas, ¿vale? Y uno de los motivos es esa energía que tú has estado metiendo constantemente en tus ovarios, en tu útero, ¿vale? Por eso todas estas cosas parece que no nos hacen daño, pero porque no nos desmayamos en el instante, sino que van haciendo daño, con el tiempo se va acumulando y generan problemas de salud, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿os sigo? Vale. Como yo os decía antes, el doctor Boyce descubrió que el biomagnetismo, para la primera cosa que funciona, era para la parte física. Es decir, él se centró, por supuesto, era médico, sus pacientes pues venían con dolencias físicas y, por supuesto, él se centró en problemas físicos. Entonces, lo primero que lo primero que utilizó el biomagnetismo es para trabajar infecciones, para trabajar disfunciones de órganos, para trabajar mal funcionamiento de sistemas, para trabajar dolores corporales, para trabajar debilidad, para trabajar falta de energía y síntomas de mala salud en general. O sea, él se dio cuenta que a nivel físico, el poner los imanes en los puntos correctos, por medio de la kinesiología, lo que hacía es que todo este tipo de cosas mejoraban en sus pacientes, ¿vale? A nivel físico. Pero poco a poco nos fuimos dando cuenta, y él también, de que además de ello, también habían cambios a nivel emocional. O sea, que incluso a nivel emocional había muchos cambios en sus pacientes cuando trabajaban con el biomagnetismo. Por ejemplo, habían cambios en depresiones, en ansiedad, en fobias, en preocupación, en obsesiones, en problemas de relaciones, en actitudes. O sea que en la energía magnética, él también se dio cuenta, y también por estudios que se han hecho después, también incluso generan cambios en el ser humano en problemas que tienen que ver con cosas emocionales, ¿eh? Que eso también es un apartado muy interesante, muy importante del biomagnetismo. Y también se dio cuenta y nos dimos cuenta, los terapeutas que trabajamos desde el principio con él, que incluso a nivel energético también habían cambios. A nivel energético en el cuerpo hay tres problemas. Bueno, antes de esto, tengo que decir, porque yo del temas energéticos como si todo el mundo creyera en la energía, ¿vale? Y antes de esto tengo que decir que hay un sistema corporal en el cuerpo que no se enseña en la universidad. Estamos en la universidad, ¿no? ¿Puedo decirlo? Sí. Ah, vale, claro, exactamente. Yo lo digo porque tengo muchos alumnos todos los años de biomagnetismo. Tengo todos los años muchos alumnos que son sanitarios e incluso médicos, ¿eh? Porque cada vez esta terapia la quiere aprender más gente, sobre todo sanitaria, ¿vale? Y son ellos mismos, cuando yo hablo del sistema energético del cuerpo, son ellos mismos los que me lo dicen, que en la universidad ese sistema nos enseña. Sabéis que os han enseñado el sistema linfático, el circulatorio, el muscular, el óseo, vamos, todos, ¿vale? Todos lo sabéis de memoria, o lo sabéis de memoria y todos sois expertos seguro que en esos temas, ¿vale? Pero se les ha olvidado enseñaros uno, ¿eh? Que es el sistema energético. El sistema energético es un sistema que existe en el cuerpo, pero que en su día no se incorporó a las enseñanzas académicas porque se pensaba que no existía. ¿Y por qué se pensaba que no existía? Porque cuando se cogía un paciente, una persona que había muerto, y se le hacía una autopsia y se la abría en canal, todos podemos ver el sistema linfático, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, todos los sistemas los podemos ver con nuestros ojos. Pero como no se veía el sistema nervioso, el sistema energético por ningún lado, se pensaba que eso era algo que un chino, después de haberse fumado no sé qué, se le ocurrió decir que eso existía, ¿vale? Y se pensó que eso eran cosas de los chinos y que eso no tiene nada que ver. Hasta que se demostró científicamente.
¿vale? Hasta que hubieron pruebas científicas por medio de resonancia magnética nuclear, y por medio de yodo radioactivo, no sé si sabéis eso, cuando se hizo, ¿vale? O sea, hace unos 10 años o más, aproximadamente, o más, hubo un médico que quiso demostrar que el sistema energético del cuerpo existía, ¿vale? ¿Y para eso qué hizo? Pues hay un punto en la planta del pie que se llama el 1 de riñón, que es el punto 1 del meridiano de riñón de la medicina china, ¿vale? Sabéis, supongo que lo habéis visto alguna vez en algunos dibujos, que los chinos tienen dibujados en el cuerpo muchas rayas por donde pasan la energía, según ellos y demás. Es que son los meridianos de energía. Eso lo habéis escuchado alguna vez, ¿verdad? ¿Vale? Pues eso se pensaba también que eso, que era un poco invención de los chinos. Hasta que este médico cogió un paciente de estos que sabéis que se donan para la ciencia, ¿vale? Y cuando murió, lo que hizo fue introducirle una inyección de yodo radioactivo en el punto 1 de riñón que está en la planta del pie. Después de introducirle ese yodo radioactivo, automáticamente lo metieron en una máquina de resonancia magnética. Y al meterlo en una máquina de resonancia magnética, sabéis que el yodo radioactivo sale fluorescente en la resonancia magnética. Pues a partir de ese momento, el meridiano de riñón apareció desde la planta del pie, por todo el pie hacia arriba, por un recorrido por todo el cuerpo como si fuera una vena, ¿vale? Pero curiosamente, cuando este médico cogió esa fotografía de la resonancia magnética y la puso encima de un dibujo de los chinos de hace 5.000 años de por dónde pasaba el meridiano del riñón, ¿sabéis lo que se dio cuenta? Que coincidía exactamente. O sea, lo que lo que le había sacado la resonancia magnética por donde pasaba esa rayita del meridiano del riñón era exactamente por donde decían hace 5.000 años que pasaba ese circuito energético. Lo que no se sabe es cómo hace 5.000 años los chinos sabían eso. Porque ellos creo que no tenían resonancias magnéticas, ¿vale? Pero la demostración científica de que hay un circuito en el cuerpo que se llama circuito energético existe, está, ¿vale? Aunque no se enseñe. Y ese circuito energético, precisamente, es el que hace que enferme muchas veces el cuerpo. ¿Por qué? Yo a mis alumnos siempre les pongo este ejemplo, para que se den cuenta lo importante que es el sistema energético en el cuerpo. Si tú tienes un ventilador, por ahí había uno antes que he visto, no sé si era este. Si tú tienes un ventilador en casa y enchufas el ventilador a el enchufe, todos sabemos que en nuestros enchufes salen 220 voltios, ¿verdad? ¿Vale? Si tú enchufas el ventilador al enchufe, el ventilador la pones en marcha y las hélices del ventilador automáticamente empiezan a moverse muy rápido y dan viento, ¿verdad? Eso es lógico. Pero imaginarse que ese día que tú enchufas el ventilador en el enchufe de tu casa, por un fallo técnico que hay de luz, no salen 220 voltios del enchufe de tu casa, salen 125, la mitad. Y tú enchufas el ventilador y lo pones en marcha. ¿Qué creéis que le pasa a ese ventilador? A ver, ideas. No funciona. ¿Qué más ideas? Explota, le sale humo. ¿Qué más ideas hay? Ya está, con eso nos quedamos. No funciona, explota, le sale humo. Con eso nos sobra, ¿no? ¿Eh? Pues sí que funciona, pero funciona mucho más lento. Claro, o sea, sí que funciona. Empieza a dar vueltas, pero claro, el ventilador ya no hace... Como tiene solamente 125 voltios, hace... Pues exactamente eso es lo que le pasa a nuestros órganos en nuestro cuerpo cuando nuestra energía está baja. Porque los órganos de nuestro cuerpo funcionan gracias a la energía que les llega por el sistema energético. Y por eso muchas enfermedades están producidas por una bajada de eficiencia energética o bloqueos energéticos, ¿vale?
Entonces, por eso es más importante de lo que parece el sistema energético del cuerpo. Porque si no funciona de forma correcta, los órganos de nuestro cuerpo tampoco van a funcionar de forma correcta, ¿vale? Y si mi corazón no tiene energía suficiente, yo voy a tener síntomas de bradicardia, de que el corazón va más lento, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante el sistema energético. Y el doctor Goy se dio cuenta de que ahí también se podía trabajar con el biomagnetismo, de que el biomagnetismo también podía regular el sistema energético del cuerpo. Y ahora vamos a entrar. Una pregunta. Me encantan las preguntas. ¿Cómo se testa la energía? Ponte el micro. ¿Cómo se testa la energía? Luego vamos a hacer, como decía, una demostración del testaje que utilizamos en la terapia, ¿vale? Y veréis cómo podemos saber cómo está incluso la energía del cuerpo, cómo están los órganos, cómo está todo eso. Luego lo vemos todo eso. Déjatelo por ahí por si alguien pregunta, ¿vale? O no, mejor dámelo porque si hacéis comentarios bajitos os va a coger el micro. Vale, vamos a entrar ya por último, con esto terminamos, no me enrollo más. Vamos a entrar en cómo se demostró científicamente que esta terapia funciona. ¿Vale? Han habido, en la historia reciente, han habido dos formas de demostrar científicamente que esta terapia funciona y que es tal como el doctor Goiz pues, la descubrió y tal y como nos dijo. ¿Vale? Este señor, el doctor Ilú, que es el señor que tenemos aquí, este señor estudió en la misma clase que yo estuve con el doctor Goiz, los primeros años que vino el doctor Goiz a España a enseñar el biomagnetismo, en esas primeras clases que él dio aquí en España, estaba en mi clase este señor, el doctor Goiz, perdón, el doctor Ilú. En esos primeros años que vino el doctor Goiz a España, se apuntaron bastantes médicos a aprender la terapia del doctor Goiz, ¿vale? Uno de ellos fue el doctor Ilú. Y cuando terminó el curso, el doctor Ilú le planteó un reto. Ahora está muy de moda el tema de los retos, ¿verdad? Le planteó un reto al doctor Goiz. Y es que resulta que el doctor Eilú es un médico muy famoso a nivel mundial y tiene una clínica muy famosa en Marbella, donde trata a gente de todo el mundo y además con unas tecnologías muy avanzadas, ¿vale? Y cuando terminó el curso, el doctor Eilú le dijo al doctor Goiz, yo le propongo a usted demostrar a la humanidad que su terapia funciona en mi clínica, con mis pacientes y con la tecnología que yo tengo en ella, ¿vale? Y el doctor Goiz accedió, dijo, claro que sí, por supuesto, cuando quieras y como quieras, ¿vale? ¿Y qué es lo que hicieron? Pues cogieron a varias personas voluntarias procedentes de distintos países, porque el doctor Ilú tiene pacientes en todo el mundo, se ofrecieron voluntarias para realizar una comprobación científica de la terapia de biomagnetismo por medio del microscopio electrónico del campo oscuro. ¿Conocéis el microscopio electrónico de campo oscuro? ¿Habéis escuchado hablar de él? ¿Vale? Es un microscopio muy avanzado, con tecnología muy avanzada, que lo que hace es, en pantallas así como esta, lo que hace es que puedas ver la composición de la sangre de la persona y por medio de especialistas que han estudiado esa composición de la sangre, según la sangre de la persona, en ese microscopio, ellos saben qué problemas tienen, qué enfermedades tienen, qué pasa en ese cuerpo por medio de ese microscopio. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Se les tomó una muestra de sangre y el doctor Ilú examinó cada una de las muestras, detectando los posibles problemas de salud de cada uno de los participantes, ¿vale? Es decir, él cogió a todos los participantes, le sacó una muestra de sangre, la miró en el microscopio electrónico de campo oscuro y él hizo su diagnóstico. Esta persona tiene este problema, esta persona tiene este otro, esta persona tiene esta enfermedad, esta persona tiene estas infecciones. Él hizo su diagnóstico de cada una de esas personas según la muestra de sangre y según el microscopio. El doctor Goiz aplicó el par biomagnético, que se fue la segunda fase,
aplicó el par biomagnético y después de recibir la terapia de biomagnetismo, el doctor Ilú volvió a extraer una nueva muestra de sangre a todos los participantes y volvió a examinarla en el microscopio electrónico del campo oscuro. Es decir, lo que se comprobó es el antes y el después en cuestión de una hora como máximo, no estamos hablando de más tiempo, máximo una hora, el antes y el después del estado de la sangre de esa persona, y lo único que hubo por en medio fue una terapia de biomagnetismo. A ver qué pasó. Los cambios en la morfología de la sangre y en la desaparición de patógenos presentes anteriormente, según palabras del doctor Ilú, fue sorprendente. O sea, la palabra más repetida del doctor Ilú en las entrevistas que luego le hicieron los periodistas que estuvieron presentes en esa demostración, la más repetida fue: esto es sorprendente, yo no me lo esperaba que esto fuera así. En la entrevista posterior que ambos médicos ofrecieron a los periodistas que habían sido testigos de la demostración, el doctor Ilú dijo lo siguiente: los cambios en la salud que el doctor Gois ha conseguido en los participantes en el transcurso de los 20 minutos de la terapia con imanes, a mí me hubiera costado más de 6 meses de tratamientos para conseguirlo. ¿Vale? O sea, esto fue lo que el doctor Ilú dijo después de esa demostración, ¿eh? De coger gente antes, gente después, comprobarlo a nivel científico en el microscopio campo oscuro y darse cuenta del cambio que había habido en su sangre solamente habiendo una terapia por el medio de biomagnetismo. ¿Vale? Y vamos con otra demostración científica, ya la última y ya con esto terminamos. ¿Vale? El doctor Enrique de Juan González realizó el curso de par biomagnético con el doctor Gois en una de las ocasiones que Gois vino a España a enseñar su terapia. Después de varios años aplicando su terapia en su clínica privada, el doctor Enrique tiene una clínica privada en Madrid, ¿vale? Y una vez que aprendió la terapia, él empezó a practicar con ella con sus pacientes. Y cuando ya llevaba varios años utilizándola, decidió presentar una tesis doctoral en la Universidad de Alcalá de Henares, que es la universidad donde él sacó su carrera de medicina, llamada Efectos biológicos de la terapia del par biomagnético. Es decir, que este médico se sorprendió tanto de los resultados que él vio en sus pacientes aplicando esta terapia, que decidió, muy valiente él, decidió presentar una tesis doctoral donde quería demostrar la eficacia de la terapia de biomagnetismo y, por supuesto, la base científica que tiene esta terapia, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos su tesis doctoral en internet, ¿eh? La podéis descargar todo lo que queráis, además es de descarga libre, donde él científicamente demostró ante un tribunal universitario, demostró la eficacia y el funcionamiento de la terapia de biomagnetismo. Ante la evidencia que él demostró con todas las pruebas que presentó, ante la evidencia, el tribunal universitario no tuvo más remedio que aceptarlo y darle el doctorado, ¿eh? O sea, le dieron un doctorado, gracias a esa tesis que fue aprobada por un tribunal universitario, en este caso en la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Vale? ¿Vale? Eso son los dos más actuales, las dos evidencias científicas más actuales que tenemos y las dos demostraciones actuales más científicas que tenemos de que esta terapia funciona, de que tiene esa base científica, de que está descubierta, desarrollada incluso por científicos y médicos, ¿vale? Y que, bueno, pues tiene esos efectos que os he comentado, ¿vale? Claro, yo no soy ni médico ni científico, yo soy naturópata, ¿vale? Yo no os puedo hablar desde un punto de vista de pruebas científicas, ¿eh? Pero sí que os puedo hablar de una cosa, y es de la evidencia práctica. Claro, yo no puedo hablar de evidencia científica, pero sí de la evidencia práctica.
No sé si eso os vale. A mí sí. ¿Por qué? Porque llevo 18 años comprobando a diario, los resultados positivos de la terapia de biomagnetismo en los problemas de salud, ahora mismo en más de 5.000 pacientes tratados. ¿Vale? Ahora mismo. Y claro, eso no es una evidencia científica, pero sí práctica. Porque esos pacientes se han recuperado de muchísimos problemas de salud simplemente habiendo una terapia de biomagnetismo por el medio, ¿vale? Y eso sí que es algo que yo veo a diario desde hace 18 años, desde que aprendí a realizar esta terapia, ¿vale? No solamente eso, sino que llegó un momento en que yo decidí, como yo ya tenía mi escuela en ese momento, yo ya tenía mi escuela de terapias naturales, Naturfor, decidí incorporar esa maravilla de terapia que yo había descubierto, decidí crear y generar una formación sobre ella e incorporarla a las formaciones de mi escuela. Y desde hace 11 años, este año, estamos haciendo la promoción 11, este año, ¿vale? Desde hace 11 años estoy impartiendo cursos de biomagnetismo y formando a cientos de nuevos terapeutas en España. Muchísimos terapeutas en España han pasado por nuestra escuela. De hecho, aquí hay algunos que han venido a saludarme de Murcia, antiguos alumnos míos, están por ahí. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, esta terapia, como yo siempre digo, las cosas cuando funcionan perduran en el tiempo. ¿Eh? Las cosas que no perduran en el tiempo son las que no funcionan. Pero si algo perdura en el tiempo y cada vez hay más gente que lo busca para trabajarse con ellos sus problemas de salud de forma natural y cada vez hay más gente que lo busca para formarse y para convertirse en profesional de biomagnetismo porque se ha dado cuenta de la efectividad que tiene y demás, pues eso quiere decir que la evidencia práctica quiere decir que algo hay detrás de esta terapia que le genera esa acción tan importante y tan efectiva de cara a los problemas de salud hoy en día en el ser humano desde un punto de vista muy natural, porque veis que aquí lo único que hacemos es poner imanes, ¿eh? No damos nada ni hacemos nada y demás, solamente poner imanes en los sitios correctos donde el cuerpo nos dice, ¿vale? Pues nada, pues eso es, bueno, ahí tenemos unas cuantas bibliografías y demás de todo lo que hemos hablado y nada, pues ahí tenéis también mi teléfono, el teléfono de la escuela, por si alguien quiere más información o alguien quiere preguntar alguna cosita más o ponerse en contacto con nosotros, pues también lo tenéis ahí, ¿vale? Ahora vienen las dudas, las preguntas, lo que hemos hablado. A ver, ¿quién empieza? Sí, sí, se ve que me he explicado bien, ¿eh? Yo creo que han cogido miedo desde que ha salido María del Mar. Han cogido miedo y han dicho, no vaya a ser que me haga lo mismo. Acércate al micro. ¿Cuál es la patología más frecuente en tus pacientes? El doctor Gois, os he comentado al principio que el doctor Gois para lo que más utilizó esta terapia es para trabajar cualquier problema procedente de infecciones por patógenos. Por lo que he comentado que él se dio cuenta de que, que regulaba el pH del cuerpo y que de esa forma pues, incitaba la desaparición de patógenos por medio de esa regulación. Con lo cual, hoy en día también una de las cosas que más notamos que se solucionan a la hora de utilizar la terapia es cualquier enfermedad que tenga un origen infeccioso, ¿vale? Entonces, cualquier enfermedad que tenga un origen infeccioso, que esté producida por patógenos y demás, es de lo que más se suele buscar la terapia para trabajar ese tema y de lo que también pues, más efectividad pues vemos más rápido, ¿vale? Pero bueno, pero se puede trabajar también para muchísimas cosas más. Ya veis que se puede trabajar la parte emocional, la parte energética, se puede trabajar muchas cosas y demás. Pero sí que los cimientos más fuertes que tiene esta terapia han sido siempre esos, el trabajar infecciones que a su vez generan problemas de salud. No sé si sabéis, esto el doctor Weiss en los cursos nos lo decía mucho y además nos enseñaba la circular. No sé si sabéis que hace años la Organización Mundial de la Salud
envió una circular a todos los médicos del mundo donde les dijo que que pusieran mucha atención a las infecciones porque la Organización Mundial de la Salud se había dado cuenta de que el 80% de las enfermedades que tenía el ser humano tenía un origen infeccioso. 80%, y eso lo dijo la Organización Mundial de la Salud hace años, ¿vale? Entonces, el doctor Weiss esto nos lo repetía mucho en los cursos porque nos decía, señores, si la Organización Mundial de la Salud dice que el 80% de las enfermedades del ser humano tienen un origen infeccioso, se sepa o no se sepa, porque hay gente que tiene enfermedades y no sabe que tiene un origen infeccioso, pero la tiene, aunque no lo sepa, ¿vale? Si eso lo dice la Organización Mundial de la Salud y nosotros con nuestra terapia somos capaces de ir a ese origen con una efectividad bastante grande, pues eso quiere decir que nuestra terapia, como mínimo, puede solucionar el 80% de los problemas de salud del ser humano. Eso lo repetía muchísimo el doctor Goiz en los cursos, ¿vale? Hola, buenas tardes. Una pregunta, ¿cuánto tarda en hacer efecto la terapia o los imanes en el cambio del pH? Mirar, ahí depende muchísimo de una cosa, y es que como sabéis, todos los seres humanos somos distintos, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que va a depender muchísimo, porque eso yo lo veo a diario con mis pacientes, va a depender siempre muchísimo de la capacidad de regeneración y de reacción que tenga esa persona, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos sabemos que hay personas que, bueno, pues que en los últimos 10 años han llevado una vida, pues quizás bastante saludable. Su alimentación ha sido equilibrada, no fuman, no beben, no toman drogas, hacen deporte, intentan tener una vida pues lo más sana posible y bueno, pues la reacción de esas personas al efecto del magnetismo, del biomagnetismo, suele ser bastante rápida, muchas veces en una sesión. Eso se ve muchísimo en una sesión, cambios espectaculares. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que hay otras personas que te vienen a la consulta que en los últimos 10 años han comido de todo, han bebido de todo, han fumado de todo, se han metido de todo, ¿vale? Y etcétera, 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 ¿vale? Y el deporte solamente lo hacen en la barra del bar para subir el vidrio, ¿vale? Ese es el deporte que hacen, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas personas normalmente en consulta lo que vemos es que la reacción a la terapia de biomagnetismo les cuesta muchísimo más. ¿Por qué? Pues porque su sistema regenerador no está en condiciones suficientes internamente para poder generar todos los efectos que el biomagnetismo está empujando, ¿vale? Entonces, ¿de qué depende de la reacción del biomagnetismo? Depende de cada persona y depende de la calidad que ese cuerpo tenga dentro de él, porque eso es lo que más vemos nosotros todos los días. Eso no quiere decir que no funcione, ¿eh? Eso quiere decir que hay que empujar más, ¿vale? O sea, que ese tipo de personas necesitan más empuje para despertar, porque tienen el sistema regenerador, lo tienen durmiendo por completo y hay que despertarlo. Entonces, se necesitan más sesiones para ello. Pero, vuelvo a repetirte, en estos 18 años que yo estoy trabajando con el biomagnetismo, recuperaciones espontáneas en una sesión he visto muchísimas, muchísimas. Ahora, luego te pones a hablar con esas personas y te das cuenta que son ese tipo de personas que te he dicho al principio, ¿vale? Creo que tenía otra pregunta más. Sí. La terapia dura 20 minutos, Sí. siempre, ¿Tiempo que tarda en hacer efecto? aquí en España. Bueno, que lo ¿Perdón? cuentes. El tiempo que tarda en hacer efecto. En cuanto coloco- La sesión son Ah, 20 vale, vale. minutos. Vale. El doctor Goiz, una de las cosas que descubrió, porque él empezó a viajar por todo el mundo a enseñar su terapia, ¿vale? Cuando él se dio cuenta de lo que había descubierto y de la capacidad que tenía su terapia, él empezó a viajar por todo el mundo a enseñar la terapia. Una de las cosas que él se dio cuenta
en las comprobaciones que hizo por todo el mundo es que no en todos los países el magnetismo hace efecto en el mismo tiempo, ¿vale? Él se dio cuenta que cuanto más cerca estamos del ecuador, menos tiempo necesitan los imanes para hacer efecto en el cuerpo. Claro, eso tiene que ver con lo que antes he comentado, de que el planeta Tierra tiene también su magnetismo, ¿eh? Con lo cual, el magnetismo de los imanes lo que hace es generar una conjunción con el magnetismo del planeta en esa zona donde estamos trabajando, ¿vale? Entonces, él se dio cuenta, por ejemplo, que en Ecuador, en la zona del Ecuador, con 5 minutos que pongamos los imanes es suficiente para tener esos efectos. Sin embargo, en España se necesita 12 minutos, ¿vale? ¿Por qué dejamos 20? Por si acaso. Es una definición muy científica, como veis. Dejamos por si acaso, ¿vale? Pero él se dio cuenta de que en España, en 12 minutos, el efecto ya era suficiente, ¿vale? Y en casi toda Europa, ¿eh? Son 12 minutos, ¿no? Hay dos tipos, hay dos tipos de testaje de kinesiología. Una es la kinesiología holística y otra es, estos son los imanes. Los imanes tienen todos más de 1000 Gauss de potencia, ¿vale? Porque os hagáis una idea, los imanes que pegamos en nuestras neveras tienen 25 30 Gauss de potencia, ¿vale? Estos tienen 17.000 Gauss de potencia, cada uno de ellos, ¿vale? Como veis, ¿veis cómo se repelen? Como veis. ¿Eh? Una de las cosas en las que siempre demostramos la potencia que tienen estos imanes, es decir, son imanes especiales, no son cualquier imanes, ¿vale? Es que estos imanes tienen la capacidad de atravesar por completo el cuerpo, ¿eh? Por eso son imanes con esa potencia, porque necesitamos que la energía del imán se meta dentro del cuerpo, ¿vale? Entonces, veis cómo atraviesa por completo el cuerpo, lo pongamos donde lo pongamos, de la fuerza que tienen los imanes. Entonces, hay dos tipos de testaje de kinesiología. A ver, que se me ha cortado la cabeza. Hacer esto un poquito más ancho. Todos saben tus pies, no te preocupes, ¿eh? ¿Vale? Entonces, hay dos tipos de testaje de kinesiología. Una es la kinesiología holística, que la kinesiología holística se basa en un estímulo externo. Es decir, nosotros aplicamos un estímulo externo al cuerpo y el cuerpo automáticamente responde con su musculatura. ¿Por qué nosotros utilizamos el testaje de los pies? O el doctor Gois utilizó el testaje de los pies. Porque ya veis que hay muchos. Por ejemplo, antes os enseña uno, ¿vale? Pero hay muchos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le damos un estímulo externo a este cuerpo va a reaccionar contrayendo toda la musculatura del hemisferio derecho, ¿vale? Y al contraer toda la musculatura del hemisferio derecho, el terapeuta lo que va a ver es que este pie se le va a encoger automáticamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque si juntamos los dos zapatos, vemos que ella tiene los pies igual. Pasad por aquí y veréis. ¿Vale? Si juntamos, pasad y mirad. No tengáis miedo, pasad y mirad. ¿Veis que los zapatos están igual, verdad? Sí. ¿Eh? Ahí lo puedes comprobar tú también. Están igual, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, están igual. O sea, yo por mucho que tire, los pies están igual. Por completo, ¿vale? Entonces, si yo quiero que su cuerpo me responda, dejo esto aquí, ¿no? Si yo quiero que su cuerpo me responda a algo, lo que voy a ponerle es un estímulo externo, para ver su cuerpo cómo reacciona ante ese estímulo externo, ¿vale? Por ejemplo, sabéis que aquí en medio tenemos el timo, ¿vale? La glándula timo, ¿eh?
Entonces, si yo, por ejemplo, a ella le pongo un imán negativo en su glándula timo, ¿vale? Y luego vuelvo a tirar de los pies, pasar y mirar lo que ha pasado. ¿No hay ningún curioso más? A ver. ¿Vale? Y tiro por igual de los dos pies, ¿eh? Pero sin embargo, mirad, y cuanto más lo muevo, más se encoge el pie derecho. ¿Lo veis? ¿Vale? Si yo, si yo quito el imán, que ha sido un estímulo externo, ¿eh? Y vuelvo otra vez a tirar y comparar, ¿qué ha pasado ahora? ¿Vale? ¿Qué me está diciendo esto? Porque yo le he puesto un imán en el timo. Sabéis todos que el timo, creo que eso lo sabéis todos, que el timo es una glándula que interviene mucho y es muy importante dentro del sistema inmunitario. Eso lo sabemos, ¿verdad? ¿Vale? Si yo le pongo un imán en el timo y el cuerpo me reacciona de esta manera, encogiéndose toda la musculatura, este cuerpo me está diciendo, ¿te llamabas? Elena. Este cuerpo me está diciendo que Elena tiene sus defensas bajas y tiene su sistema inmunitario bajito, ¿vale? ¿Por qué? Porque le he estimulado el timo y el cuerpo me ha respondido encogiéndose el pie, diciéndome que el sistema inmunitario está bajito, ¿vale? Eso mismo lo puedo hacer en cualquier otro sitio. Por ejemplo, si yo le pongo en el ovario derecho y vuelvo a mirar, no se encoge. Me dice que el ovario derecho está bien. Si le pongo el ovario izquierdo, vuelvo a mirar y no se encoge. Me dice que está bien, ¿vale? Si yo le pongo en su estómago, lo tiene fatal. Ay, que me quedo loco. Se han cogido mucho más que el sistema inmunitario. ¿Lo estáis viendo? ¿Lo estáis viendo? Sí, claro, a lo mejor que quiero. ¿Vale? Entonces, en qué se basa este testaje? ¿En qué se basa este testaje? Y quizás la pregunta, ya que no me la hacéis vosotros, me la hago yo, ¿vale? Ya que no me la hacéis vosotros, me la hago yo. Y la pregunta sería, ¿por qué el cuerpo encoge el pie derecho en lugar del izquierdo? ¿Alguien se lo ha preguntado? ¿Y por qué no me lo has preguntado? Justo, dilo más fuerte. Ahí está. Un aplauso para ella que se lo merece, ¿no? Porque el corazón es un músculo. El corazón es un músculo. Y este cerebro que tenemos aquí arriba es muy listo. Sabe que si genera una contracción de toda la cadena muscular izquierda, también se contrae el corazón. ¿Y a alguien le apetece que se le contraiga el corazón? Eso nos mola mucho, ¿eh? ¿Vale? Entonces, por eso el cuerpo encoge siempre para avisarnos la cadena muscular derecha y fijarse hasta qué punto es listo el cuerpo. Nunca la izquierda, ¿eh? Siempre la derecha, ¿vale? Entonces, de esta forma, con kinesiología e imanes, podemos ir valorando, por ejemplo, cómo están incluso muchos órganos del cuerpo, ¿vale? Pero luego hay otra forma también de kinesiología que descubrió el doctor Gois y es con la que prácticamente trabajamos todos los terapeutas porque es mucho más rápido, es mucho más rápido, ¿vale? Y es que hay dos formas de kinesiología. Si esta ya parece impresionante, la que ahora voy a decir ya parece de ciencia ficción, ¿vale? ¿Por qué? Porque existe otra kinesiología que es la kinesiología bioenergética, que es la que descubrió el doctor Goy ya en lo último un poquito de su carrera. Y es que no necesitamos esos imanes con estímulos externos, sino que hay un protocolo de conexión que podemos conectar el terapeuta, podemos conectar mi energía con la energía del paciente, ¿vale? Y solamente con estímulos de pensamientos el cuerpo me va a responder, ¿vale? Yo antes le he puesto
en el timo y me ha dicho que el sistema inmunitario está bajito. Yo antes le he puesto en el estómago y me ha dicho que está muy mal. ¿Eh? Cuídate el estómago. Y los ovarios me ha dicho que están muy bien, ¿vale? Pero yo eso puedo hacerlo sin imanes, porque si yo hago una conexión energética con Elena, ¿vale? ¿Vale? Y a partir de este momento, que ya Elena me ha dicho que sí que la puedo testar, a partir de ese momento, pasad por aquí si queréis también, yo le pregunto, ovario derecho, no se encoge. Ovario izquierdo, no se encoge. Glándula timo, se encoge. Estómago, se encoge. Riñón derecho, se encoge el riñón derecho. Riñón izquierdo, se encoge los riñones. Páncreas, muy bien. Bazo, ¿vale? Cerebro, también de cerebro, menos mal. ¿Vale? ¿Veis? Con un protocolo de conexión energética, que son los terapeutas, ya sabemos hacerlo, y todo el que aprende la terapia también lo sabe, ya se puede hacer incluso esas preguntas sin ni siquiera poner imanes sobre el cuerpo, ¿vale? Podemos hacer. ¿Para qué sirve el hacerlo de esta manera? Solamente con el pensamiento. Pues porque es muchísimo más rápido. Porque antes el doctor Gois, los 500 puntos, tenía una enfermera que la pobre seguro que tenía un chalet ganado en el cielo, porque la pobre tenía que estar los 500 puntos poniendo aquí, compruebe usted, señor Gois, pum, al siguiente, compruebe usted, señor Gois, el siguiente, y se tiraban así 2 horas para testar a un paciente, porque son 500 puntos, ¿vale? Entonces, con esta opción que él descubrió, es muchísimo más rápido porque se introducen lo que los kinesiólogos llamamos atajos de kinesiología, ¿vale? Porque de esta forma yo ya no tengo que ir punto por punto, ¿vale? Yo ya puedo hacer atajos, puedo preguntar directamente si hay algún problema en la zona dorsal, en la zona lumbar, en el brazo derecho, o puedo preguntar por páginas de un listado, puedo preguntar, entonces es mucho más rápido. En 10 minutos, esos 500 puntos y más, en 10 minutos se puede testar en cualquier ser humano. Entonces, ¿perdón? ¿Qué ver con el Reiki? Nada, absolutamente nada. Nada. Hay osteópatas que utilizan la kinesiología para saber qué articulaciones están mal en el cuerpo, ¿vale? Y cuáles no, ¿vale? Porque, por ejemplo, si yo le digo a Elena que se ponga boca abajo, por fin, ¿vale? Se ponga boca abajo, ¿vale? Los osteópatas sabéis, por ejemplo, que una de las cosas que trabajan mucho es la columna vertebral, ¿vale? Y si yo le hago ese movimiento y después de ese movimiento hago así texto, ¿veis que hay una diferencia? ¿Vale? Eso quiere decir que Elena tiene la lumbar 5, la tiene un poquito desplazada de su sitio, ¿vale? Entonces, hay testajes de kinesiología para todas las vértebras, para todas las articulaciones, pero los osteópatas lo utilizan porque la kinesiología es muy amplia. No solamente es para o sea, es muy amplia. Con la kinesiología podemos saber cómo está el cuerpo en todos los sentidos. Órganos, músculos, sistemas, columna, todo, ¿vale? ¿Veis qué fácil ha sido saber que Elena tiene la lumbar 5 la tiene mal? Y Elena puede decir, yo eso no me lo creo. Sí, sí, que tengo. ¿A qué tienes ahí de lado? O sea, uf, ¿Duele? sí, sí, sí. ¿Ves? ¿Vale? O sea, el cuerpo habla, el cuerpo dice cualquier cosa que tenga mal. Lo que pasa es que el doctor Goy lo que utilizó, los osteópatas lo utilizan para su trabajo y el doctor Goy lo utilizó para el suyo. ¿Vale? Ya, ponte boca arriba. ¿Vale? Bueno, ¿qué más demostramos? Una cosita más, una preguntita más de cómo se trabaja. Claro, ¿qué se hace en la terapia? Cuando nosotros descubrimos, cuando nosotros testamos y, por ejemplo, descubrimos que hay un punto en que tenemos que poner los imanes,
pues automáticamente, pues porque el cuerpo no lo dice, pues automáticamente lo ponemos, pues imaginas, no sé, ella tenía el sistema inmunitario bajito, ¿vale? Pues el par para aumentar el sistema inmunitario es apéndice timo, ¿vale? Si yo pongo esos dos imanes ahí, automáticamente la energía magnética que está entrando en el cuerpo lo que está haciendo es estimular el sistema inmunitario. Lo que está haciendo es hacer que sus defensas de repente se pongan más fuertes, estén más fuertes, ¿vale? Entonces, eso durante un tiempecito, normalmente 20 minutos, hace que ella salga de aquí con sus defensas más fuertes, ¿vale? Pero incluso ya podemos testar, ha pasado unos minutos, no ha pasado mucho, pero ya podemos testar incluso, vamos a hacerlo con holística, por ejemplo. ¿Veis? ¿Eh? Se encoge un poquito, pero ya no tanto como antes. ¿Veis? Ya no se encoge tanto. ¿Vale? Porque ese es el par que estimula el sistema inmunitario. Hay pares para todo, para todo. Entonces, los terapeutas vamos descubriendo qué es el par, cuáles son los pares que necesita el paciente según su problema en cada momento. Y vamos poniéndolos, una vez que están todos puestos, los dejamos 20 minutos y en 20 minutos lo quitamos porque ya han hecho su efecto y a partir de ahí le decimos al paciente, obsérvate, a ver cómo te encuentras a partir de ahora. Y normalmente, pues todos se encuentran mejor, normalmente. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque tampoco existe nada que valga para todo el mundo, por supuesto. Si no, en lugar de clínicas pondríamos sucursales de Lourdes. Entonces, claro que hay gente que a lo mejor no le funciona, pero la gran mayoría de gente, pues sí que le funciona. Pues en eso es lo que nos basamos los terapeutas. Por eso yo os decía que para mí esta es una terapia muy chula, muy bonita y para los terapeutas incluso muy cómoda porque no es mi decisión. Lo que yo hago con el paciente cuando viene un paciente a consulta no es mi decisión. O sea, es lo que el paciente me dice que tiene mal y que necesita corregir y que necesita solucionar. Por medio de la kinesiología nos habla, nos dice, y entonces el doctor Goy descubrió que con estos imanes lo que el paciente nos dice lo podemos corregir y le podemos ayudar. Que eso es lo bonito que tiene esta terapia. Pero veis que contestan, ¿no? No solamente con el móvil, como antes, sino que contestan también cuando tienen que decirnos que hay zonas del cuerpo que no están bien. Gracias. Hasta luego. Pues nada, espero que os haya gustado y simplemente, pues eso. eh, yo creo que se lo decía a Alicia cuando hablaba con ella, que yo creo que es muy bonita, es muy bonito esta asignatura que ha conseguido también ella que esté en vuestra facultad, porque es una forma de que las mentes estén más abiertas. El ser humano, cuanto más abierta tenga la mente, muchísimo mejor. Y cuanto más nos demos cuenta de que, bueno, pues de que quizás hay más cosas de las que oficialmente incluso, pues sabemos que existen, pues mucho mejor. Entonces, esta asignatura yo creo que os sirve y creo que os está sirviendo posiblemente para ello, para que abráis un poquito la mente y nos demos cuenta de que pues en el mundo de los tratamientos hacia la salud, pues hay muchas posibilidades que, bueno, que funcionan y que también hay que estar pendiente de ellas. Yo espero, y eso siempre lo digo en todos mis cursos y en todas mis charlas, espero verlo, espero no irme de este mundo sin verlo, que algún día, pues en este país, en este mundo, cada vez más se promocione la medicina integrativa, ¿vale? Que es hacia donde yo creo que va a ir el futuro de la sanidad. ¿Por qué? Porque la medicina integrativa es un tipo de medicina que ya hay hospitales en España incluso, que la practican. La medicina integrativa es un tipo de medicina en que no descarta absolutamente ninguna acción terapéutica hacia el ser humano, sino que coge todo lo mejor de todas. Y la medicina convencional, por supuesto, tiene unos avances impresionantes, salva vida todos los días. O sea, es imprescindible utilizar la medicina convencional hoy en día. Por supuesto que sí, pero no es la única. Se puede complementar
en medicina integrativa con otras técnicas que también pueden ayudar muchísimo desde otro punto de vista, sin olvidarnos de la convencional, ni muchísimo menos. Porque es que en la medicina natural todavía hay mucha gente que tiene el concepto de que la medicina convencional lo que quiere es sustituir a la medicina convencional, y eso no es cierto. En ningún momento en la medicina natural queremos sustituir a la medicina convencional. Lo que queremos es integrarnos con la medicina convencional. Que eso es lo que se debería hacer. Porque hay cosas que se pueden solucionar de forma sencilla con la medicina natural y no es necesario pues, utilizar cosas más complicadas de la medicina convencional. ¿Cuánto dura tu curso en tu clínica, en tu centro de formación? ¿Cuántas veces habría que ir? El curso completo dura 10 meses, la relación con mis alumnos toda la vida. Eso sí, doy fe. Vale. No tiene precio el curso, lo tenemos ahí siempre. El, Siempre que le pregunto. el curso de formación va por módulos. Veis que antes hemos hablado de la parte física, la parte emocional, la parte energética. Entonces ese curso de formación dura en total 10 meses, pero está dividido por módulos, donde en el primer módulo aprendemos toda la parte de trabajo físico, después emocional, así, 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 ¿vale? Hasta aprenderlo todo. El total de esos módulos, donde ya sale, el terapeuta sale ya sabiendo trabajar todos los aspectos del ser humano, tiene una duración de 10 meses. Lo hacemos normalmente en domingo, porque la gente es el día que no suele trabajar, hay mucha gente que trabaja y quiere formarse, entonces lo hacemos normalmente en domingo y se hace una clase al mes. Es decir, que son 10 clases. En realidad no son 10 meses de todos los días, sino son 10 clases una vez al mes, los domingos, un domingo al mes, ¿vale? Es como solemos hacer este curso, ¿de acuerdo? Puedes repetir módulo Sí, también, si no claro. llegas, pues, hasta la siguiente vez que te compartan, no quiero que Claro. lo hagas seguido, ¿verdad? Al estar, También hay muchas opciones. al estar separado por módulos, por eso en nuestra escuela lo hemos hecho así, entre otras cosas también por respetar mucho las ideologías de cada alumno. ¿Por qué? Porque hay alumnos que vienen a aprender solamente a yo quiero aprender a solucionar problemas físicos. Y a mí déjame de temas emocionales, que paso ya están los psicólogos. Es muy respetable. Claro, cada uno es muy respetable. No, no, a mí déjate de temas energéticos, que paso ya están los acupuntores. Perfecto, es muy respetable. Por eso está hecho por módulos, porque hay alumnos que solamente cursan un módulo, el que le interesa a ellos, y hay otros que los hacen todo el curso completo porque piensan que el ser humano es un ser humano, es una entidad en el que le afecta no solamente la parte física, sino muchas más cosas, y trabajando con biomagnetismo, todas esas cosas, pues tiene más posibilidad de sanar a cualquier persona. Entonces, pero eso ya es decisión de cada alumno. Por eso está hecho por módulos. Como decía Alicia, hay muchos alumnos que hacen, por ejemplo, el módulo 1, el físico, y luego al cabo de un año, 2 años, 3 años, vienen a hacer otros módulos más para incorporar más formación, porque se han dado cuenta que esto funciona. Para eso ya cada uno. ¿Vale? El módulo 1 dura 4 meses, desde octubre hasta enero. ¿Vale? Claro, yo estoy hablando siempre en presencial, ¿eh? Pero esta formación también tiene una opción online. Es decir, que empezar el curso se puede empezar en cualquier momento haciéndolo online, por medio de nuestra aula virtual. Pero en presencial, cuando se quiere hacer presencial, sí que empieza siempre en octubre. Pero se puede hacer online sin ningún problema. ¿Vale? Y el módulo 1 dura 4 meses y el resto de módulos ya solamente duran 2 meses. ¿Por qué? Porque en el módulo 1 es donde incorporamos todo el aprendizaje de por qué funciona la terapia, cómo funciona, de qué forma, mucho más de lo que yo he explicado aquí, ¿eh? ¿Vale? Entonces, ahí se aprende el funcionamiento de la terapia, más todo lo que es el tratamiento físico. Y en el resto de módulos, como ya sabemos cómo funciona la terapia y cómo se hacen los testajes, que eso se aprende en el módulo 1, luego ya solamente hay que enseñar cómo se trabaja la parte emocional, la parte energética, y ahora incluso tenemos un módulo donde también se trabaja la parte espiritual, que eso ya
Si lo energético hay mucha gente que no cree, lo espiritual, pues imagínate. Pero por eso está separado por módulos, que cada uno. De medicina china, ¿no? Sí, bueno, en el curso tenemos, en lo que es la escuela tenemos muchas formaciones, de plantas medicinales, de flores de Bach, de reflexología podal, auriculoterapia, alimentación integrativa, y bueno, de todo. O sea, de todo lo que podéis imaginar dentro de lo que necesita un profesional de la medicina natural, en nuestra escuela hay formaciones para ello. Hoy nos hemos centrado en esta terapia porque también consideramos que es la que más evidencia científica tiene, es la que incluso más resultados podemos demostrar, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, pero por formaciones hay de todo. Y curiosamente todos los años tengo muchas enfermeras y enfermeros. Curiosamente, ¿eh? Todos los años. ¿Eh? Sí, 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 pero todos los años, ¿eh? Tengo muchos alumnos enfermeros y enfermeras. Bueno, Ujú. es que decía, 4 meses y ya, pues sí, los que no son enfermeros, ¿qué? Porque Fran nos da mucho de microbiología, muchos parásitos, muchos virus, muchos hongos, muchas bacterias. Y yo decía, y los que no son, yo ya llego, nosotros llevamos ya como una base, ¿no? Claro. De enfermeros, como que es más liviano, pero yo veía de allí a mis compañeros que no eran enfermeros que salían locos, pero lo sabe orientar muy bien y al final los que no son Se asimila. enfermeros no Sí, se va asimilando porque se explica muy fácil, muy para la gente normal, porque ten en cuenta que en nuestros cursos se apuntan muchas personas que quieren aprender porque han sido antes pacientes y quieren aprender la terapia, incluso para hacérselo a su familia, no para nada más, ¿sabes? Entonces, gente normal que a lo mejor no ha estudiado de hace siglos, ¿vale? Entonces, claro, hay que hacerlo todo muy desde cero, muy didáctico, todo muy, ¿vale? Y todo el mundo aprende al final al hacer la terapia. ¿Vale? Gracias por atenderme y gracias por invitarme. Gracias.